Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien mis amados hermanos, hoy yo les traigo un tema muy interesante, sí que es el ingrediente que ablanda los corazones duros. Amén. Bien, entonces para entrar en contexto, mis amados hermanos, recordemos que la raíz que endurece espiritualmente el corazón está basada en esto, en la iniquidad que actúa en nuestro interior. Es decir, todas aquellas pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, que como hemos visto ampliamente, ya la conocemos como nuestra naturaleza carnal. Amén. Entonces, mis amados hermanos, justamente esta naturaleza carnal es la culpable directa de los diferentes tipos de endurecimiento espiritual que hemos estado estudiando en la parábola del sembrador. Es decir, ¿sí? Esta naturaleza carnal o esta iniquidad es la culpable de que muchos corazones, sí, que han escuchado la palabra de Dios, se queden aquí, junto al camino. Es decir, corazones que escucharon la palabra de Dios, pero que nunca lograron entender el Evangelio. Por lo tanto, no pudieron entrar en el camino y quedaron fuera del camino. Amén. Esta iniquidad también ha sido la culpable de que muchos corazones estén duros, ¿sí? Como una piedra. Corazones que escucharon la palabra de Dios, pero que a la primera dificultad o padecimiento por la justicia tropiezan en la desobediencia. Amén. Y esta naturaleza carnal también es la culpable directa de que muchos corazones, ¿sí?, sufran de estos espinos. ¿Qué son espinos, mis amados hermanos? Recordemos todo lo que ponemos por encima de Dios, como aquellos ídolos que a futuro van a traer angustia y dolor a nuestra vida. Amén. Entonces, estos tres estados de corazón, ¿sí?, para que estos tres estados de corazón puedan en realidad llegar a ser este corazón verdadero, aprobado por Dios, ¿sí?, que como ya lo conocemos es el corazón bueno y recto, tiene que cumplir como base tres pilares fundamentales que hemos también hablado ampliamente, ¿sí? Y solamente los vamos a nombrar, que es el oír con atención, ¿sí?, la palabra de Dios. El segundo pilar es el guardar la palabra de Dios. Y el tercero es poner por obra, ¿sí?, la palabra de Dios. Esto en la vida práctica parece fácil, mis amados hermanos, pero justamente esa iniquidad se quiere oponer. Amén. A través de pensamientos, sentimientos, circunstancias, tendencias, etcétera. Amén. Y esta iniquidad se opone para que nosotros no oigamos, no podamos guardar ni poner por obra la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, Dios a través de su palabra nos enseña, hoy nos va a enseñar un principio fundamental y es la humillación. Amén. Este es el ingrediente que derrite los corazones más duros. Entonces, ¿qué significa humillación? Mis amados hermanos, cuando hablamos de humillación, hablamos de abatir, derribar, someter el orgullo, la altivez y la soberbia, entre otros, para actuar con humildad. Amén. El objetivo, mis amados hermanos, es que a través de este principio bíblico, ¿sí?, aprendamos a eliminar estas pasiones y estos deseos, es decir, esta iniquidad que quiere endurecernos, para que no oigamos ni guardemos ni pongamos por obra su palabra. Porque el objetivo, mis amados hermanos, es llegar a este corazón, al corazón bueno y recto, al corazón que es aprobado por Dios. Entonces, la pregunta, mis amados hermanos, es, entonces yo cómo puedo aplicar a este principio, ¿sí?, para poder llegar a tener ese corazón. ¿Cómo puedo humillar mi corazón como creyente para que Dios pueda darme un corazón bueno y recto? Bien, ojo a esto. Cuando decidimos de corazón renunciar a nuestra propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando nosotros decidimos renunciar a nuestra propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Ese es el principio para poder aplicar a esta humillación. Amén. Entonces vamos a mirar un ejemplo directamente en la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlos a Filipenses capítulo 2 del versículo 3 al 10. Dice así la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ojo al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Es decir, en Cristo hubo un sentir y ahora ese sentir debe estar en nosotros. Por eso quisiera resaltar, mis amados hermanos, este versículo 5, porque es muy importante. Amén. ¿Cuál es este sentir? Versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el Señor Jesucristo no buscó sitios de opulencia, sillas de oro, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Amén. Entonces era nuestro servidor. Para poder llegar al 8, que es la clave, el versículo 8, que es la clave, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la base de la humillación bíblica? ¿Sí? Es la obediencia. Amén. Por eso Cristo se humilló. ¿Cómo? Haciéndose obediente, pero no cualquier obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿cuál fue el resultado de esto? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si podemos nosotros humillar nuestro corazón a Dios, mis amados hermanos, como lo hizo el Señor Jesucristo, para entrar en esa obediencia, mis amados hermanos, vamos a cumplir, mis amados hermanos, con una ley bíblica. La misma ley que el Señor Jesucristo cumplió. Y esa ley está en Lucas 14:11. Dice así la palabra de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Cristo se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. ¿Y a Cristo le quedó fácil? Claramente no. Podemos ver en Lucas 22:42, cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, cuando oraba al Padre, el Señor Jesucristo decía, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Cristo, digámoslo así, sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Y en eso consta, mis amados hermanos, este principio bíblico de la humillación. Cuando decidimos de corazón renunciar a nuestra propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso es muy importante entender esto. Y vamos a ver un ejemplo, mis amados hermanos. Vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo se aplica esto en la vida diaria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero comenzar por un rey que fue muy poderoso. Amén. Este rey en su momento fue muy poderoso y estamos hablando del rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. Amén. En ese momento Babilonia, mis amados hermanos, llegó a ser un imperio muy grande y llegó a ser un imperio muy, muy fuerte. Sin embargo, este rey tenía un problemita. Su corazón estaba endurecido. Entonces, como ya sabemos que es endurecimiento, es decir, estaba lleno de pasiones y deseos que estaban en contra de la voluntad de Dios. Amén. Estas pasiones endurecían su corazón, porque su corazón sufría de altivez. ¿Sí? Este corazón se endurecía por la vanidad, por la soberbia, ¿sí? También estaba endurecido por la arrogancia y por supuesto también estaba endurecido por la obstinación. Esta iniquidad que estaba dentro del corazón del rey, ¿sí? Engañaba el corazón del rey con mentiras, ¿sí? Que la Biblia le llama pensamientos de iniquidad o pensamientos inicuos, que son esos pensamientos que nosotros atesoramos y ponemos como ídolos. Amén. ¿Por qué? Porque en este momento el rey, ¿sí? Él se consideraba superpoderoso, se consideraba a sí mismo un gran empresario, autosuficiente, ¿sí? Indestructible, ¿sí? Y él se consideraba a sí mismo invencible. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos pensamientos de iniquidad se convirtieron en este rey en ídolos, ¿sí? ¿Por qué ídolos? Cuando hablamos de ídolos, recordemos que es un ídolo. Amén.
Un ídolo es todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios y que engaña nuestro corazón. Amén. Para el rey, estos pensamientos en su corazón estaban por encima de cualquier cosa, inclusive de la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos de los ídolos, siempre hablamos de la escalera de la prioridad, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo más importante en mi corazón? ¿Qué tiene ese primer lugar? ¿Sí? Y por supuesto, en el ejemplo de este rey, la palabra de Dios no tenía el primer lugar en su corazón, la palabra de Dios tenía el segundo o tercer lugar, ¿cierto? Lo que este rey en realidad tenía en primer lugar en su corazón es justamente lo que estamos hablando, estos pensamientos de iniquidad. Amén. Es decir, mis amados hermanos, este pensamiento que el rey creía que era superpoderoso, un gran empresario, autosuficiente, indestructible, invencible, y estos pensamientos de iniquidad venían infundidos, ¿sí? Y respaldados por la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La altivez, la vanidad, la soberbia, la arrogancia y por supuesto la obstinación. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, estos pensamientos inicuos que el rey idolatraba en su corazón, para este rey, ¿sí? eran esos criterios inamovibles, ¿sí? Era lo que él consideraba, ¿sí? Más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, conforme a lo que hemos estado estudiando, podemos determinar cuál es la clase de endurecimiento que este rey tenía. Este rey sufría de un corazón de espinos, porque como hemos visto ampliamente, el corazón de espinos es el corazón que tiene aquellos ídolos que ponemos por encima de Dios. Esos ídolos que defendemos muchas veces y que están por encima del razonamiento bíblico. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿sí? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, analizó la vida de este rey, amén, y emitió una sentencia. ¿Por qué una sentencia? Porque recordemos que el Dios Todopoderoso, Él es juez, amén, y esta sentencia se la reveló una noche cuando el rey dormía, amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, al día siguiente, pues cuando el rey despertó, buscó a alguien entre su pueblo, ¿sí? Para que interpretara ese sueño que tuvo, y buscó a Daniel. Amén. Daniel fue un hombre usado fuertemente por Dios, muy amado por Dios. Y Daniel interpretó su sueño, es decir, le explicó en qué consistía la sentencia del Altísimo. En Daniel capítulo 4, del versículo 24 al 26, vemos la respuesta de Daniel. Versículo 24 dice: y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán sobre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y como hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Entonces, Daniel, que era un hombre sabio, le estaba mostrando a este hombre soberbio que en realidad solo hay uno que domina sobre el reino de los hombres, y es Dios. Amén. Por eso en el versículo 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego, ¿qué? Que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Entonces, Daniel estaba explicando a este rey que en realidad era Dios el Todopoderoso, el que gobierna y reina sobre los hombres. Amén. Por lo tanto, ya que Daniel era un hombre muy sabio, le quiso dar un consejo a este rey soberbio. Amén. En el versículo 27 está este consejo. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, este fue el consejo de un hombre sabio para un hombre soberbio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos permita entenderlo, porque el rey, unos días después de haber escuchado la interpretación del profeta Daniel,
este rey con este corazón endurecido, ¿sí? Proclamó lo siguiente. En el versículo 30 vemos lo que dijo el rey. Miren qué dijo el rey Nabucodonosor. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces, mientras él hablaba de la presencia del Dios Todopoderoso, ¿sí? Salió una voz que la podemos leer en el versículo 31 y 32. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entonces, este rey, mis amados hermanos, a pesar de su soberbia, amén, a pesar de su soberbia, vemos, mis amados hermanos, que el mismo cielo le estaba aplicando la sentencia que él tuvo en sueños. Por eso, en ese mismo instante, mis amados hermanos, este rey soberbio fue convertido en una especie de animal con plumas que debía comer hierba y ser apacentado por 7 años, hasta que reconociera que el que verdaderamente reina, ¿sí? en el mundo de los hombres es Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Dios estaba haciendo esto con este rey? Porque lo estaba ayudando. ¿A qué? A enfrentar la raíz del problema, es decir, su propia iniquidad, la altivez, la soberbia, la vanidad, la arrogancia y la obstinación. Y Dios estaba ayudándolo en esta patología a través de este principio bíblico del cual hemos estado hablando, la humillación. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios quería que ese corazón endurecido de este rey, ¿sí?, pasara por este estado de humillación con un objetivo, mis amados hermanos, que pudiera llegar a ese corazón verdadero y aprobado por Dios. Amén. Que es lo que hemos estado estudiando como el corazón bueno y recto. Entonces, mis amados hermanos, para esta humillación se puede aplicar de 2 maneras. Podemos llegar a humillarnos como el Señor Jesucristo, quien se humilló con amor, voluntad y decisión propia. Amén. O podemos ser sometidos, mis amados hermanos, si Dios nos ama, como el rey Nabucodonosor, quien fue humillado como castigo y corrección para ayudarlo y que pudiera llegar a este corazón bueno y recto. Amén. Por lo tanto, después de los 7 años, dice la Biblia que el rey volvió a recuperar su conciencia, pero ya no tenía un corazón endurecido. Ahora Dios había tratado con él y tenía un corazón ahora noble, un corazón bueno y recto. Por lo tanto, ahora el rey reconocía la grandeza de Dios. Y en el versículo 37 dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces vemos que el rey, después de ser un rey tan duro, ahora vemos a un rey reconociendo a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? La humillación. ¿Qué significa? Abatir, derribar, someter el orgullo, la altivez y la soberbia, entre otros, para actuar con humildad. ¿Sí? ¿Cómo humillamos nuestro corazón como creyentes? Cuando decidimos de corazón renunciar a nuestra propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Ojalá seamos inteligentes como lo hizo el Señor Jesucristo y no soberbios como el rey Nabucodonosor. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quisiera invitarlos a que leyéramos un texto bíblico muy importante, mis amados hermanos. Y quiero invitarlos a 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Esto lo dice Dios mismo y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por lo tanto, para que Dios nos oiga, nos perdone
y sana en nuestra tierra, tenemos que aplicar con la condición con la que inicia el versículo: si se humillare mi pueblo. Amén. Entonces, el poder, mis amados hermanos, llevar nuestro corazón para amar a Dios es muy importante. Espero que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, me las pueden dejar en la caja de comentarios. Y espero verlos pronto, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y ricamente.